en nombre de Uniquemia y de Centrum PUCP, deseo darle la más cordial bienvenida. Agradecemos a todos los presentes por haber reservado este espacio en su agenda y por estar acá para compartir este debate que nos dará esta ponencia que nos brindará el profesor Osvaldo Lorenzo. Vamos a dar algunos segundos para que se terminen de incorporar algunas personas que están llegando a la plataforma y poder compartir con ellos también la presentación. Para el inicio de esta actividad quisiera compartirle que el webinar que vamos a compartir el día de hoy está enmarcado dentro de la alianza internacional entre Uniquemia y el Centro de Negocios de la Universidad Pontificia del Perú, Centrum PUCP, y tiene como objeto esta alianza brindar un portafolio de cursos y programas dirigidos a los profesionales en su formación continua, entendiendo el reto que esto representa tanto para las organizaciones como para los propios personas y mantener su profesión activa y al día, ¿no? Específicamente, esta actividad del día de hoy conversaremos sobre los factores claves del éxito, los factores clave de éxito en los proyectos de innovación y, por supuesto, las habilidades requeridas y destacadas para entregar el resultado exitosamente y lograr los objetivos. Este contenido que nos va a presentar el profesor Osvaldo Lorenzo está enmarcado dentro del programa Gestión de Proyectos de Innovación que estamos impulsando entre los dos institutos. Les invito a escanear el código QR que tienen allí en pantalla. De todas formas, durante la presentación se los estaré también compartiendo por el chat. Y les comentaré también algunos datos generales sobre este programa de gestión de proyectos de innovación, el cual tendrá una duración de 5 semanas, con inicio el 6 de noviembre, es totalmente online, con clases en vivo, 100%, y una inversión de $375. Al escanear el código QR podrán tener mucho más detalles del alcance, los profesores, los módulos y, por supuesto, las diferentes modalidades que tienen para realizar la inversión. El profesor Osvaldo Lorenzo, quien hoy va a brindarnos este webinar, esta charla, también estará presente con algunos módulos en el programa de gestión de proyectos de innovación. Voy a presentárselo con todo gusto. Es profesor, autor y consultor en tecnología, es experto en estrategia digital, en innovación y en procesos de negocio, tanto en sectores industriales como en sectores de servicio. Actualmente es socio, fundador y director de Uniquemia. Profesor Osvaldo también ha ejercido la docencia en Deusto Business School en España, es profesor visitante en Manchester Business School en el Reino Unido y también anteriormente ha sido profesor y director académico del Master in Supply Chain y del Master in Management en el IE Business School en Madrid, España. Cuenta con un MBA por el IESA y un PhD por Warwick Business School del Reino Unido. También realizó programas en Harvard Business School y programa de investigación de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Antes de darle la palabra al profesor Osvaldo Lorenzo, quisiera comentarles que durante las sesiones pueden, con todo gusto, escribir sus preguntas y sus consultas y al final cuando el profesor termine su ponencia, serán aclaradas por él y serán respondidas y serán complementadas. Bueno, profesor, adelante, le cedo la pantalla. Muchas gracias, Nelson. ¿Puedes escucharme? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Yo me encuentro ahora aquí en España y es un gran placer para mí estar acompañándoles. Pueden ver mi pantalla, ¿correcto? ¿Sí? Nelson, ¿puedes ver mi Sí, sí pantalla? la ¿Sí? veo. Sí se ve, sí se Vale, ve. perfecto, perfecto. Bueno, como decía, ¿no? Un gran placer estar aquí con todos ustedes y en este webinar que hemos preparado y que, como bien decía Nelson,
eh, se enmarca dentro del programa de proyectos de innovación que estaremos impartiendo como parte, como uno de esos programas que estamos lanzando en alianza entre Centrum y Uniquemia, ¿vale? Y bueno, cuando Nelson me planteaba hacer la posibilidad de hacer un webinar para hablar sobre algunos de los temas de este programa, pues eh, estuve un rato pensando, ¿no? Por dónde lo organizamos o cómo lo organizamos. Hablar de proyectos de innovación es un tema muy amplio y realmente en 30 minutos o 40 minutos que vamos a estar ahora acá, o más, un poquito más seguro, entre las preguntas también que puedan surgir, eh, pues hay que focalizar mucho el tiro, ¿no? Para poder entregar el valor. eh, entregar mucho valor en muy poco tiempo, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, he preparado algo que espero les pueda gustar y poder también reflexionar sobre los retos que están detrás de los proyectos de innovación, ¿vale? Y me gustaría comenzar con por qué hablar de proyectos de innovación, ¿no? Y yo creo que esto, el principal punto acá es entender que en todo tipo de procesos, ¿no? Podemos tener procesos, obviamente, en diferentes ámbitos, ¿no? Procesos de manufactura, procesos comerciales, procesos de recursos humanos o de gestión de talento. Podemos tener en diferentes sectores, ¿no? También o industrias. Y los proyectos también son un tipo de proceso, ¿no? De hecho, también enseñamos, o tengo la oportunidad de enseñar también sesiones o clases en programas de gestión de proyectos a secas, ¿no? O la gestión de proyectos tradicional, vamos a llamarlo así, o incluso la gestión de proyectos más moderna, considerando metodologías ágiles. Eh, pero dentro de ese ámbito de la gestión de proyectos, deberíamos considerar también proyectos que están relacionados con la innovación, ¿vale? Y todo esto creo que lo podemos enmarcar dentro de esta reflexión que siempre ha existido, que la profesora Bettina Bonstam la refleja en estas dos ruedas, ¿no? Y que podríamos resumirlo de la siguiente manera, ¿no? Si en toda organización eh, estamos trabajando o lidiando, ¿no? O buscando equilibrios entre dos ciclos, ¿no? El ciclo operativo y el ciclo innovador, ¿no? El ciclo operativo es aquel ciclo donde estamos en nuestro día a día, realizando las rutinas, los procedimientos, trabajando con las soluciones conocidas, trabajando bajo el estándar de la organización, ¿sí? Bien sea que sea una organización en procesos de negocio de cualquier índole o una organización que gestiona proyectos de manera normal, ¿no? Por ejemplo, una firma de consultoría de software o una firma de consultoría o una firma de ingeniería que produce o que construye infraestructuras, puentes, aeropuertos, ¿sí? En cualquier proceso en el que nosotros nos encontremos, como una operación en el día a día de cualquier empresa, estamos inmersos, tenemos dentro de la empresa un ciclo operativo. Ese ciclo operativo es el estándar, es el que guía a la organización a lograr sus resultados en el corto plazo, el que nos mete mucha presión para lograr los indicadores, las métricas, los objetivos de desempeño en el corto plazo, ¿cierto? Pero por otro lado, en todas las empresas, independientemente del sector que encontremos, incluso en sectores maduros o sectores tradicionales como construcción o energía, también tenemos ciclos o tenemos que gestionar o lidiar con el ciclo innovador de la organización. Obviamente, hay empresas que son más innovadoras que otras por el propio entorno en el que se encuentran. Por supuesto, alguien podría decir, bueno, pues Apple y Google son mucho más innovadoras que Repsol en España, ¿no? Porque, bueno, Repsol es producir gasolina y diésel, aunque obviamente Repsol se ha metido recientemente y todas las empresas de energía en procesos de desarrollo de energías renovables, entre otras, ¿sí? Pero independientemente, de nuevo, si usted está en un entorno que es muy innovador, o un entorno que es más tradicional o un sector muy maduro, también tenemos un ciclo innovador. Y ese ciclo innovador, eh, yo creo que sin temor a exagerar, podríamos decir que está en el otro extremo, ¿no? Es un ciclo en el cual no tenemos un proceso estándar, no tenemos unas rutinas, claramente, aunque puede haber una metodología para innovar, pero estamos más bien pensando en cómo especular, cómo experimentar, cómo construir cosas nuevas, cómo salirnos del status quo, cómo salirnos del estándar, ¿sí?
Eh, esa rueda, digamos, ese ciclo innovador eh, implica o necesita unas skills, unas habilidades distintas, ¿vale? Esto también ocurre en los proyectos, es decir, los proyectos que son tradicionales, pues no será lo mismo. Voy a usar aquí, voy a poner aquí, con esto avanzo a la siguiente diapositiva, ¿no? Dame un segundo, a ver que no me... Ah, aquí está. Vale. Y cuando estamos hablando de proyectos también, estamos hablando de este dilema, de esta búsqueda, de este equilibrio entre los dos tipos de entornos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? En el cual podríamos tener en la primera fila una empresa que funciona como de costumbre, que no está orientada a proyectos, es la empresa que está en su sector, en su ámbito, por ejemplo, una empresa que fabrica productos electrónicos en masa, ¿sí? Entonces, podría tener dos tipos de proyectos, ¿no? Podría tener proyectos tradicionales, estándares, en los cuales, por ejemplo, un proyecto de reubicación de la capacidad de producción de un país a otro, ¿sí? Bueno, pues es un proyecto básicamente de trasladar una o instalar una fábrica en un sitio u otro o moverla. Por eso está bastante estandarizado, hay muy buenas prácticas, hay metodología y lo haremos de una manera estándar, digamos, ¿no? Pero podría también esa misma empresa estar implicada en proyectos de investigación para mejorar el producto, por ejemplo, reducir ruido de las aspiradoras en una fábrica aspiradora, por decir un ejemplo específico, es decir, proyecto de mejora o diseño de un nuevo producto. eh, Podría tener los dos tipos de proyectos en la organización. La pregunta es, ¿se gestionan los dos tipos de proyectos iguales? Es decir, es lo mismo gestionar un proyecto para reubicar una fábrica, eh, para instalar el mismo software que tengo en un departamento, en una industria, en una fábrica, implementarlo en otra fábrica o en otro departamento. Pues básicamente es un proyecto que está muy bien formalizado, estandarizado, etcétera, un tipo de proyecto que es muy diferente a un proyecto en el cual tengo que crear algo desde cero, ¿sí? O crear un nuevo producto, por ejemplo. Eh, o pensar en una solución para un reto ambiental o un reto de eficiencia entre la organización y me lleva entonces, necesito pensar en soluciones novedosas, ¿sí? O incluso este dilema o esta dicotomía, digamos, de esta manera, puede también existir en una organización que está orientada a proyectos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que produce e implementa software en informática. Pues, de nuevo, ¿no? Podemos tener un proyecto de instalación de red informática en un gran centro comercial que es la réplica de muchos otros proyectos similares, de tal manera que sigue unos estándares, sigue unos procedimientos, sigue unas reglas y es fácil de replicar, ¿sí? Pero es muy diferente cuando tengo que desarrollar quizás en esa misma empresa un proyecto de un nuevo tipo de servicio de pago móvil para un cliente que me ha pedido cosas a la medida y que además quiere explorar en un mercado nuevo, en unos segmentos nuevos donde no existe una solución actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, mm, el marco general es que independientemente en el tipo de proceso que usted se encuentre, o el tipo de entorno donde usted se encuentre, estamos en una organización, tenemos los dos ciclos, ¿sí? Y normalmente o estamos en uno o estamos en el otro. Difícilmente estamos en los dos ciclos porque por una razón muy sencilla, ¿no? Porque si estoy en un proceso de manufactura, un proceso de gestión de recursos humanos de talento o un proceso financiero, pues tengo que seguir unas reglas, unas métricas, tengo unos objetivos de corto plazo, tengo mucha presión para lograr ese desempeño en el corto plazo. Y eso requiere unas habilidades, unas capacidades, una mentalidad, una forma de actuar distinta a si estoy en un proyecto o en unos procesos en los cuales tengo que crear cosas nuevas. No tengo que seguir estándares, todo lo contrario, se me pide que piense fuera de la caja. Entonces requiere unas skills o unas habilidades distintas, requiero unas metodologías distintas, pero sobre todo, mientras que en el ciclo operativo estamos eh, trabajando dentro del status quo, dentro del estándar, si yo trato de hacer el ciclo innovador dentro del ciclo operativo, pues eso me puede generar conflictos también. Y hay varios ejemplos de ello, ¿no? Uno de los, quizás en el sector automoción, uno de los primeros grandes desarrollos que tuvimos a principios de este siglo, que fue el Prius por Toyota, ¿no? Que fue ese movimiento hacia vehículos híbridos que luego derivó, por supuesto, en toda la carrera hacia vehículos eléctricos, etcétera. Pero cuando Toyota decidió lanzar este proyecto innovador en ese momento, estamos hablando de hace más de 20 años,
decidió sacar o crear un equipo que estuviera fuera del día a día de la organización, fuera del ciclo operativo, ¿sí? Precisamente por lo que acabamos de comentar antes, es decir, necesitamos aislarlos del sesgo que existe en el mundo operativo, en el ciclo operativo, en el mundo de los procesos estándares, e incluso en la posibilidad de que hubiese rechazo o resistencia al trabajo que ellos estaban haciendo, ¿sí? De hecho, según la historia del Prius, el CEO de Toyota sacó ese equipo muy lejos del sitio operativo respondiendo o reportando directamente a él, ¿vale? De tal manera que, pero bueno, eso no es el único ejemplo. De hecho, esto es muy interesante porque Toyota además es considerado, podríamos decir que es considerado una de las empresas referentes en el ciclo operativo, es decir, una de las empresas referentes en la mejora de la eficiencia, en los procesos estándares, en la reducción de la variabilidad, que es la base del ciclo operativo, todo lo que son las prácticas Lean Manufacturing, Six Sigma, etcétera, ¿no? Es decir, que Toyota, siendo un referente en el ciclo operativo, se mueve, ¿no? Como todas las empresas, también juegan el ciclo innovador, pero implica de nuevo unas metodologías distintas, unas skills distintas, unas formas de trabajo distintas, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de un proyecto que fue muy exitoso, ¿no? Y Toyota se ha mantenido ahí, ¿no? De hecho, hoy en día han lanzado también un proyecto muy interesante que es este proyecto ePallet, que les invito también a revisar en internet, perdón, que es un vehículo autónomo del futuro, es decir, cómo la gente, o dado que los vehículos serán autónomos, no tenemos que conducir y vamos a tener tiempo eh, solo dentro de un vehículo mientras nos estamos moviendo de un lugar a otro, pues, ¿qué puedo hacer dentro del vehículo? ¿Sí? Y bueno, pues podría comprar unas zapatillas o podría trabajar de manera remota, ¿no? Es decir, entonces, bueno, Toyota también ha lanzado este proyecto en el cual ha venido lanzando prototipos con diferentes partners, ¿sí? Pues podría pedir un taxi de Pizza Hut y mientras me muevo de un sitio a otro me como una pizza, ¿sí? Entonces, con esto lo que les quiero trasladar es la importancia, ¿no? De mantener en las organizaciones esos dos ciclos, porque Toyota sigue produciendo vehículos tradicionales, sigue usando Lean Manufacturing, sigue usando Six Sigma, pero también sigue innovando y sigue lanzando proyectos innovadores. Y la manera de gestionar unos con respecto a otros es distinta, ¿vale? Y eso es un poco lo que queremos hablar hoy, aquí, después de esta presentación de contexto. Y bueno, como decía antes, ¿no? Cuando Nelson me decía, bueno, vamos a plantear un webinar donde trabajemos las diferencias de los proyectos de innovación con respecto a proyectos tradicionales. Eh, pues bueno, se me ocurrió, ¿no? Creo que estos 4 puntos son los que me gustaría abordar. Por razones de tiempo, pues tengo que acotarlos, ¿no? Y les invito a que si están interesados, pues luego podamos seguir conversando. De hecho, se me olvidó decirles al principio que les invito a que nos conectemos por LinkedIn, que es una red profesional global y que nos permitiría interactuar después de este webinar, si alguno quiere hacerme una pregunta a posteriori, ¿vale? Pero en ese sentido, eh, eh, he querido focalizarme o quiero focalizarme en estos 4 puntos, ¿no? Es decir, el primero es que los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos vagamente definidos, a veces incluso ambiguos, que se vuelven más claros a medida que avanza el proyecto, ¿sí? ¿Cómo será el coche del futuro? Ya, ¿no? Volviendo al ejemplo de Toyota, ¿no? ¿Cómo será el coche del futuro? ¿No? Si dado que es autónomo, ¿qué le gustará al cliente usuario? Porque ahora no es el conductor o el que maneja, ¿no? No conducimos esos coches o esos vehículos. ¿Qué le gustará hacer adentro? Solo el hecho de pensar en el coche del futuro ya nos plantea un objetivo ambiguo, vago, ¿no? Sí, bueno, pues aquí pueden surgir muchos escenarios, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos, uno de los factores y que quiero destacar en primer lugar, ¿no? Que es muy diferente a un proyecto de quiero construir un vehículo, ¿no? Tradicional de combustión que acelere de 0 a 100 en tantos minutos, es decir, los modelos estándares que conocemos de vehículos. Vamos a profundizar más en cada uno de estos puntos a continuación, ¿no? Pero voy a introducirlos rápidamente. El segundo factor sería que los procesos utilizados en estos proyectos de innovación son más experimentales, exploratorios y rara vez siguen pautas lineales estrictas, ¿sí? De hecho, una de las cosas que me gustaría eh, trabajar en este punto es que esa experimentación nos lleva a ser muy divergentes al principio, ¿sí? Y luego progresivamente vamos siendo más convergentes.
para la identificación, el desarrollo de una solución más específica, ¿sí? Lo vamos a comentar también a continuación. El tercer factor es que dado que el fracaso es una posibilidad incorporada, porque para empezar, los objetivos son definidos inicialmente, son ambiguos, son muy amplios, hay una probabilidad de fracaso bastante alta comparado a los proyectos tradicionales. Los equipos de innovación participan más activamente en la gestión de riesgo y necesitan aprender a fallar rápido de forma inteligente. Es decir, y esto es bien interesante porque y lo vamos a ver a continuación también. eh, Dado que estamos pensando en algo que se sale del estándar, se sale de la caja tradicional, eh, tiene de manera embebida una posibilidad de fracaso, pues, ¿cómo hacemos para eficientar el fracaso? Es decir, ¿cómo hacemos para reducir al mínimo los riesgos de ese fracaso sabiendo que hay una probabilidad alta de fracaso? Entonces hay metodologías específicas que vamos a comentar algunas para tratar de reducir el desperdicio que hay en una innovación cuando se tarda mucho en descubrir si va a funcionar o no, ¿vale? Y el cuarto factor es que los equipos deberían ser más diversos, tener mayor nivel de confianza o empoderamiento a medida que exploran nuevos territorios donde el fracaso es una posibilidad y donde es muy importante colaborar y trabajar eficazmente en equipos. Mientras haya más diversidad, se pueden incorporar más puntos de vista que permiten un pensamiento más sistémico y permiten la posibilidad de entender todas las variables, escenarios que pueden estar ocurriendo y como consecuencia incrementar la probabilidad de éxito. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en cada uno de ellos unos minutos para profundizar, ¿sí? Y los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos vagamente definidos, a veces incluso ambiguos, que se vuelven más claros a medida que avanza el proyecto, ¿sí? Steve Blank, que es un profesor muy reconocido de la Universidad de Stanford y que desarrolló junto a Eric Ries el famoso modelo de Lean Startup, o cómo reducir el desperdicio de un emprendedor, o cómo reducir el desperdicio en los procesos de innovación. Eh, También habla del modelo del desarrollo del cliente, ¿no? Lo podemos ver aquí en la izquierda, que es una herramienta de las que vamos a estar comentando en el programa y vamos a estar trabajando. Vamos a hacer allí también una aplicación práctica. Y, y básicamente lo que sugiere es que, y fíjate que esto es bien interesante porque de cierta manera traslada el ciclo operativo innovador. Es decir, el lado izquierdo tenemos un ciclo innovador. Es decir, tenemos que descubrir algo eh, que satisfaga alguna necesidad, valga la redundancia, no satisfecha del cliente, una necesidad latente. Y en ese proceso innovador que estoy buscando esa solución, el cliente me debería ayudar a saber o darme cuenta rápidamente si voy por buen camino o no. Y en ese sentido, en el lado izquierdo, como podemos ver en esta diapositiva, es posible que tenga que pivotar, es decir, que el cliente me dé feedback, me diga, oye, por ahí no van los tiros, ajusta. El ajuste puede ser mayor o menor. Y si el cliente me da el visto bueno, pues sigo hacia adelante, hacia la creación del mercado y hacia el desarrollo de la compañía y me muevo el ciclo operativo, ¿cierto? Ok, sería la conexión con esto que hemos comentado antes, ¿sí? Pero esta herramienta, si la conectamos a un caso clásico que también creo que vale la pena mencionar, ¿sí? Que es la introducción de Tesco en Corea del Sur, que pasó también hace, creo que estamos hablando de unos 13, 14 años aproximadamente. Pero este es un caso bastante clásico en la literatura, en la cual Tesco, que es uno de los grandes retailers, como seguramente saben, ¿no? Walmart, Carrefour y Tesco son los tres principales a nivel mundial y Tesco, siendo británico, pues tiró más hacia Asia. Y en Corea del Sur, cuando ellos llegan, pues primero hacen un aterrizaje con modelos tradicionales. Tesco venía también a finales de los 90, principios de 2000, siendo muy innovador en e-commerce y en venta online. Yo hice casualmente mi doctorado en el Reino Unido a finales de los 90 y una de las cosas que más me impresionó cuando llegué allí, era que podía hacer la compra online. Estamos hablando del año 98, 99. O sea, Tesco estaba muy avanzado en ese momento en temas de e-commerce y de innovación en procesos logísticos también. Entonces, ese movimiento hacia Corea del Sur les llevó a plantearse, además era un entorno muy competido, tenían unos competidores muy potentes, eh, y tuvieron que iterar varias veces, el lado izquierdo que está acá, que tuvieron que ir validando con el cliente varias veces cuál podría ser el modelo que mejor se adaptara a las necesidades que tenía el cliente en ese modelo, en ese momento, perdón. Y, bueno, probaron
cosas que ya habían probado antes, tiendas físicas, e-commerce tradicional, estamos hablando de 2010 aproximadamente. Y, pero bueno, pues seguían sin crecer lo esperado, ¿sí? Empezaron a investigar más al cliente y se dieron cuenta que resulta que las personas, la sociedad en Corea del Sur son muy workaholic, ¿no? Son personas que trabajan mucho, no tienen tiempo para ir al supermercado, de hecho, no lo ven como una actividad de ocio como se puede ver en Europa. Y en ese sentido, pues descubrieron que la gente podría estar dispuesta, quería aprovechar el tiempo perdido, el tiempo que no estaba bien aprovechado, mientras, por ejemplo, esperan en el metro o el tren en la mañana o en la tarde al regresar a casa, ¿sí? Y bueno, pues lanzaron este primer modelo de mobiles commerce, usando smartphone. En ese momento había surgido, ya teníamos las primeras generaciones de smartphone bastante desarrolladas, los códigos QR, etcétera, y lanzaron estos pilotos. Y funcionó muy bien. Dejaron de pivotar y desarrollaron el mercado, desarrollaron una empresa, un spin-off que se llamaba HomePlus, que luego fue vendida justo con la crisis financiera para recuperar caja y traerlo a Europa, ¿sí? Pero este es un ejemplo muy interesante porque Tesco, cuando llegó a Corea del Sur, quería o tenía como objetivo básicamente crecer y ser un líder en el mercado, pero no tenía claramente definido cómo lo iba a hacer. Y el surgimiento, en ese sentido, el objetivo inicial era ambiguo o no era del todo claro, y el desarrollo de esta iteración de validar las necesidades del cliente hasta descubrir cuál podría ser una solución que fuera satisfactoria en el entorno, en las necesidades particulares de una sociedad que en este caso es muy trabajadora, no quiere perder tiempo yendo al supermercado, etcétera, y le interesó mucho la posibilidad de una solución de comprar o hacer el supermercado mientras esperaba el tren o el metro, ¿no? Por cierto, esta solución luego fue traída a Europa, particularmente al Reino Unido, y no funcionó. De tal manera que esto también es bien interesante porque los proyectos de innovación de nuevo, pueden ser exitosos en un sitio, pero no necesariamente lo puedes replicar en otro. Y aquí vuelvo al ciclo operativo y al ciclo innovador, porque en el ciclo operativo sí puedo replicar quizás una metodología para implementar un software o puedo replicar cómo implementar una nueva fábrica de manera rápida, ¿sí? Bueno, este es el primer ejemplo que quería comentar. Es el segundo, ¿no? El segundo factor que hemos comentado. Los procesos utilizados son más experimentales y exploratorios y rara vez siguen pautas lineales, por la misma, por el mismo argumento que hemos utilizado anteriormente, eh, pues necesito ir a unos procesos de desarrollo menos estructurados, menos lineales, ¿sí? También aquí hay varias metodologías y varias buenas prácticas. Vamos a concentrar en una de ellas y también voy a tomar una foto de nuestro colega profesor Paco Bri, que además es artista, ¿no? Y hace collage entre sus fotos y los temas de innovación. Aquí tomo una foto del puente del Forth Bridge en Edimburgo, ¿ok? Para reflejar el pensamiento divergente y convergente. Es decir, como tenemos que buscar una solución a algo que no sabemos, primero tenemos que identificar cuál es esa necesidad. Una vez que entendamos cuál es la necesidad, vamos a pensar en posibles soluciones. Una de las metodologías que más se recomienda es pues aplicar el pensamiento divergente al principio, ¿no? Si pensemos de manera muy amplia, ¿no? Podemos usar mapas mentales como el que está también en esta gráfica, brainstorming, etcétera, ¿ok? Y luego cuando tengamos muchas soluciones, vamos a converger, ¿no? Entonces podemos usar herramientas como el NUF, que está aquí, el New, Useful y Feasible, es decir, una manera, es una de muchas herramientas que nos permitirían priorizar para poder converger en una solución que va a ser la más relevante o la más, en este caso, combinando esos tres criterios, que sea más novedosa, que sea útil, que sea factible. Incluso en ejercicios que hacemos en estos talleres, pues a veces surge que en esta convergencia dos o tres soluciones se terminan convirtiendo en una, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que es interesante aquí de nuevo es que como estamos en procesos muy experimentales y exploratorios, eh, una de las metodologías más recomendables o herramientas más recomendables es esta combinación entre el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, ¿vale? El que ese pensamiento divergente y convergente también nos lleva a pensar en que los proyectos de innovación necesitan un alto componente de creatividad, ¿no? Es decir, al final el pensamiento divergente
nos promueve, nos invita a pensar fuera de la caja, a pensar de manera muy amplia, retando los supuestos tradicionales, los estándares tradicionales, ¿sí? Pero vemos en muchos proyectos de innovación, por ejemplo, hacer una película de ciencia ficción, eh, y aquí hay un documental que les recomiendo, se llama La mente creativa, es un documental que está en varias plataformas de pago, de televisión, de series, y donde David Eagleman, que es un profesor de Stanford, entrevista y hace un documental alrededor de varias personas que son considerados los mejores creativos del mundo, ¿no? Uno de ellos es Phil Tippett, que pueden ver aquí, que es el que hace los monsters y las figuras de ciencia ficción en películas como Star Wars o Jurassic Park, ¿sí? Y uno de los aprendizajes en este pensamiento divergente que nos entrega David Eagleman en estos documentales es que la creatividad o ese pensamiento divergente tampoco tiene que ver, o no solamente tiene que ver con la posibilidad que yo sea muy creativo de hacer cosas de la nada, sino que la creatividad también se alimenta de poner o juntas piezas que están sueltas, ¿sí? En este caso, Phil Tippett tiene su libro de fotos y de figuras que ya ha hecho o que las ha tomado de otras películas o de otros entornos, y lo que hace es conectar esas fotos, esas figuras, poner juntas piezas que están separadas y que le ayudan a crear soluciones nuevas, ¿no? Entonces, un proceso experimental, un proceso experimental exploratorio, pero también está usando una herramienta, ¿no? Está usando una herramienta, en este caso, eh, relacionada a poner piezas juntas, ¿no? Como lo hacemos con los Legos, ¿sí? Poner piezas juntas que están separadas, ¿sí? Ya lo decía también Steve Jobs en aquel famoso discurso en Stanford, eh, juntar los puntos, ¿no? Y connecting the dots, ¿no? Entonces, este de nuevo es otra buena práctica cuando estamos en proyectos de innovación buscando soluciones para los retos que estamos trabajando. Y otro ejemplo interesante es quedándonos acá, ¿no? En los procesos utilizados son más experimentales y exploratorios, raras veces siguen pautas lineales. eh, es la importancia de estar abierto a continuar con líneas que no estaban, líneas de investigación o líneas de desarrollo que no estaban inicialmente planteadas, ¿no? Y esto está también muy conectado al primer factor de éxito que hablamos, ¿sí? Y aquí uno de los ejemplos más famosos es el desarrollo o los procesos de desarrollo, de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico, ¿sí? En esta revista médica Cosmos, que les invito a investigar también o a leer, se muestran muchos ejemplos de esto. El autor de este artículo, Ian Osterloh, lo plantea muy interesante, cómo yo descubrí, porque era parte de ese equipo, el Viagra, ¿no? Y esto es una historia clásico también, muy, muy reconocida en proyectos de innovación para explicar cómo, en particularmente en proyectos farmacéuticos, estamos en una línea que luego se consigue un efecto colateral, eh, y ese efecto colateral nos lleva a investigar otra línea, ¿sí? En el caso particular del Viagra, como seguramente algunos conocen, eh, el proyecto inicial tenía que ver más con un proyecto que buscaba expandir los vasos sanguíneos y tratar el dolor torácico debido a flujos no suficientes o insuficientes, flujos sanguíneos insuficientes eh, alrededor de la caja torácica, ¿sí? Eh, un proyecto que tomó unos cuantos años, ¿no? Estuvieron ahí metidos, si mi memoria no falla, 5 o 7 años, hasta que empezaron a haber efectos secundarios o colaterales en los resultados y en las pruebas que iban haciendo en algunos voluntarios, y que llevó a, bueno, a darse cuenta de que había un efecto secundario que permitía subsanar también o expandir los vasos sanguíneos en otras partes del cuerpo y particularmente apoyar en este caso a otro tipo de enfermedad o disfunciones, ¿no? Más asociadas en este caso a los hombres, ¿sí? Y derivó entonces en un desarrollo más hacia la salud sexual en disfunciones sexuales de hombres, ¿sí? Pero eso ocurrió 5 o 6 años después de que el proyecto estaba en la otra línea, ¿sí? Y bien interesante porque en este artículo que les invito a leer con más detalle, el autor reconoce que los primeros voluntarios en los cuales se empezaron a identificar estos efectos colaterales o secundarios no se les dio importancia. Y fueron cuando hubo más pruebas masivas y se vio que aquello, pues sí que no era una cosa casual, sino que
era un resultado definitivo que se decidió cambiar la línea de investigación. Y volviendo al tema importante que nos interesa aquí, que es el factor crítico de éxito, es tener esa mente abierta para ir moviéndome de una línea de investigación a otra, de un descubrimiento a otro, lo cual implica mucha flexibilidad, ¿ok? Comparado a los ciclos operativos, volvemos a la primera diapositiva, esto es casi imposible, ¿no? Es decir, nadie esperaría en una línea de producción de Toyota que buscamos reducir la variabilidad, que a alguien se le ocurra hacer algo distinto, ¿sí? O cambiar la línea de pensamiento que teníamos. Pues en este tipo de proyectos eso es bien importante. Y el autor en este artículo reconoce que esto es bien interesante porque lo dice aquí en las primeras tres líneas, lo pueden ver. Dice que los proyectos de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico son una gran fuente de frustración y disappointment, ¿no? Porque precisamente muchos de estos proyectos empiezan y no llevan a ninguna parte o llevan a descubrir cosas que no son, no influyen o incluso si hay efectos colaterales no resultan en nada o en un beneficio muy interesante o importante para la sociedad. Entonces, esta apertura, esta posibilidad de que hay, esta alta posibilidad de que puede haber un fracaso, que empezamos algo que puede tener un potencial, pero que luego nos damos cuenta que no nos lleva a ninguna parte, implica un mindset, una forma de trabajar, una forma de interactuar muy distinta a la del ciclo operativo. Bueno, sigo avanzando porque el tiempo vuela. El tercer factor es que, dado que el fracaso es una posibilidad incorporada, como la que lo hemos estado hablando anteriormente, los equipos de innovación participan más activamente en la gestión de riesgo y necesitan aprender a fallar rápido y de forma eh, inteligente, ¿sí? Y también aquí hay muchos ejemplos y metodologías o herramientas. Aquí, por ejemplo, podemos tirar de la, la herramienta del producto mínimo viable del Lean Startup. Dice, bueno, pues, mira, lo interesante es cómo reducimos el desperdicio en la innovación. Como hay una posibilidad de fracaso muy grande, estamos en un proceso muy experimental, vamos a tratar de obtener feedback muy rápido del cliente o vamos a probar algo o una idea que tengamos muy rápido y de una manera barata, ¿ok? Muy rápido, muy económicamente viable, y por eso lo del producto mínimo viable, que nos permite entonces esa prueba rápida de decidir si seguimos o no seguimos. Y si vemos que aquello no tiene mucho sentido, paramos y evitamos ese desperdicio del proceso de innovación. Hay muchos ejemplos clásicos aquí. Me voy a quedar con una película que les recomiendo, que es El fundador de McDonald's, que está asociada a la historia de McDonald's, en la cual hay una escena, que es la que pueden ver abajo a la derecha, donde los hermanos McDonald's hacen un producto mínimo viable del proceso de comida rápida en una pista de tenis. Es alucinante esa escena, ¿no? Para muchos autores y expertos en innovación, es una de las grandes películas que permiten ver diferentes buenas prácticas y diferentes buenas experiencias en emprendimiento e innovación. Y fíjense que no estamos hablando de innovación tecnológica, en este caso estamos hablando de una innovación que ocurrió hace muchos años atrás, lo que fue el desarrollo del modelo de comida rápida, ¿sí? En Estados Unidos y particularmente en el caso de McDonald's, ¿sí? Pero probar cómo funcionaría el modelo de la cocina para producir comida muy rápido en 30 segundos en una pista de tenis, en un ejercicio de prueba de un proceso más que de un producto en este caso, este, es un ejemplo muy interesante de este concepto de fallar rápido y de forma inteligente. Y es importante también destacar que además de aplicar algunas de esas metodologías nuevas, digamos, eh, también podemos interactuar o tomar aprendizajes de metodologías tradicionales asociadas a la gestión de riesgo y a la incertidumbre, ¿sí? Que esto es bastante maduro, además viene de muchos sectores. Pero lo importante en la gestión de riesgo y la incertidumbre también, dependiendo del proyecto en el cual estemos, eh, es la importancia de identificar diferentes potenciales escenarios de riesgo en nuestros proyectos, ¿no? Quizás aquí esto puede ser interesante también trabajarlo desde el punto de vista de cosas que nos puedan pasar y que requieran activar proyectos que son novedosos o nuevos, ¿no? En el caso del COVID, que es algo que nos afectó muchísimo, como todos sabemos, y muchas empresas, muchos procesos en el sector salud, por ejemplo, aquí en Europa, en España, creo que en todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, lo conecto al entorno que yo conozco más cercano, eh, pues muchos hospitales tuvieron que innovar, hacer cosas diferentes a como se hacían tradicionalmente, y también ir evaluando los riesgos de manera continuada, diría que hora a hora o día a día, y tomando decisiones duras en base a esos riesgos. De tal manera que aquí el punto importante es
pues también en proyectos de innovación, en este caso asociados a eventos que nos llevan a situaciones extremas, pues también eh, seguir estas buenas prácticas de gestión de riesgos, ¿sí? Y finalmente, el último factor, y con esto termino para ir más a la conversación, que creo que es lo más relevante, y no olvidemos que para poder ser exitosos en los tres puntos anteriores necesitamos equipos más diversos, ¿sí? Y esos equipos más diversos que pueden tener unas perspectivas más amplias, diferentes puntos de vista, que nos permitan retar de manera más fácil y más directa los supuestos eh, que tenemos, ¿no? Que tiene el entorno o el cliente o la empresa en la cual estamos tratando de introducir ese proyecto de innovación. Es importante eh, entonces construir equipos que estén empoderados y que con su diversidad puedan incrementar la probabilidad de éxito. Y aquí me gusta, bueno, hay muchos ejemplos, pero me gusta siempre recomendar ver las películas que están asociadas a proyectos del espacio, ¿no? El proyecto Apolo 13 o la película de Marte, ¿sí? En la cual, la película de Marte, que es más cercana, vemos cómo mm, la solución para traer a Matt Watney de Marte surge de la combinación de ideas, ¿no? Ese pensamiento divergente de múltiples diferentes miembros de equipo en la Tierra, en el espacio, en diferentes partes del planeta, incluso entre China, Estados Unidos, es decir, muy multicultural, muy diverso, las personas que estuvieron trabajando ubicadas en diferentes partes del mundo, aportando de manera progresiva piezas para el Lego final que se construye en la solución que permite traer a Matt Watney a la Tierra, ¿sí? Eh, Piensa que el proyecto sea de ciencia ficción, como es el caso del libro de Marte o el proyecto real de Apolo 13, las películas de proyectos espaciales nos dejan mucho aprendizaje alrededor de este tipo de proyectos. Bueno, en resumen, hemos trabajado cuatro factores o cuatro elementos claves en los proyectos de innovación. El primero, lo repaso, ¿no? Los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos, objetivos vagamente definidos, a veces incluso ambiguos, que se vuelven más claros en la medida que progresan. Los procesos utilizados son más experimentales y exploratorios y rara vez siguen pautas lineales estrictas. Dado que el fracaso es una posibilidad incorporada, los equipos de innovación participan más activamente en la gestión de riesgos y necesitan aprender a fallar rápido y de forma inteligente. Y finalmente los equipos deben ser más diversos, con mayor confianza y empoderamiento, que les permita gestionar de manera colaborativa los retos detrás de todo esto, ¿no? Y regreso a la diapositiva inicial porque, de nuevo, el mensaje más importante que quiero trasladarle es que no hay buenas, cuando hablamos de proyectos tradicionales o proyectos estándar o proyectos de innovación, no significa que uno sea mejor que otro o que unas prácticas sean mejor que otras. Lo que es importante es que como managers o como jefes de proyecto o como miembros de equipo sepamos distinguir cuando estamos en un entorno que está relacionado a un proyecto de un entorno estándar, tradicional, que es replicar algo que ya sabemos, seguir unas prácticas que ya sabemos y que eso nos va a llevar al éxito. Y cuando estamos en un entorno, en una situación en la cual no valen las prácticas tradicionales, no valen los procedimientos estándares y tengo que especular, tengo que experimentar, es decir, estoy en un entorno más de ciclo innovador, ¿sí? Las skills son distintas, las buenas prácticas son distintas, las herramientas son distintas, ¿sí? En el caso del proyecto, en el lado izquierdo, me apoyo mucho en las prácticas del PMI, del Project Management Institute, de los dominios, de las áreas de conocimiento tradicionales, aunque también últimamente pues venimos introduciendo, se vienen introduciendo muchas metodologías ágiles en el ciclo de innovación, pues nos apoyamos en otro tipo de herramientas que permiten precisamente abordar los retos que hemos comentado anteriormente. Bueno, ya para finalizar, y con esto concluyo, eh, este verano me he leído un libro que les recomiendo, que es The Ride of Lifetime, Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, ¿no? Es escrito por Robert Iger. eh, y es un libro fantástico porque bueno, la verdad que me hace recordar mucho, o me hizo recordar mucho lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Es decir, con ejemplos de la vida real de él, de moverse del modelo operativo, el modelo innovador, y como CEO de la empresa, estar teniendo una capacidad de adaptación, de adaptabilidad continua, ¿eh? Y él dice que la cosa más riesgosa es que nos mantengamos en el status quo. Yo creo que todos estamos convencidos de ello. Y sugiere algo bien interesante, que la verdadera innovación ocurre
solo cuando las personas tienen valentía, ¿no? Y esto básicamente yo creo, me gusta traducirlo de la siguiente manera, todas las grandes innovaciones, todos los grandes proyectos que han llevado a grandes y fantásticas soluciones, ¿no? Desde el smartphone que todos tenemos en nuestra mano en este momento, hasta el vehículo en su día, eh, fueron proyectos de personas valientes, es decir, personas que estaban buscando romper el status quo, desarrollar nuevas cosas que ni siquiera la humanidad creía que se podían realizar, ¿sí? Y eso implica un gran nivel de valentía, lo cual implica que tenemos que asumir riesgos, lo cual implica que tenemos que ser exploradores y tenemos que experimentar. De nuevo, eso no significa que no necesitemos procesos estándares, que no necesitemos procedimientos y reglas en algunos contextos y entornos, pero cuando estamos hablando de innovación necesitamos ser valientes. Bueno, con esto culmino, Nelson, y todos, y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Osvaldo. Realmente es un gusto escucharte, sobre todo me gustó a mí en lo personal y tengo aquí unas preguntas ya que nos han enviado los participantes, pero esa contextualización sobre la diferencia entre los ciclos operativos y los ciclos de innovación son muy importantes para poder asumirlos y abordarlos de forma correcta y lograr lo que se busca, ¿no? Por acá, Hernán nos hace un par de preguntas, voy a leerlas ambas Sí. porque creo que puedes vincularla en la respuesta, ¿no? Hernán nos dice, ¿cómo lograr que la innovación sea impulsada desde la parte superior de la organización y tengan fuerza corporativa las iniciativas de innovación? Y Hernán también nos dice, ¿cómo permear en la organización el prototipado y fallos en pequeño como una herramienta poderosa de la innovación, sin esperar que la gerencia ver un producto altamente refinado desde el inicio? Es un reto. Oye, muchas gracias, Hernán. Oye, pues te metes para lo hondo, como diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del cambio, ¿no? Porque eh, lo primero que tenemos uno de los primeros factores que tenemos que tener para ser exitosos en todos estos procesos, es que la organización sea tolerante al fracaso, ¿no? Déjame usar esta palabra, ¿sí? ¿Ok? Y, por ejemplo, esta es una de las máximas de Google, ¿no? Es decir, se dice que en Google se premia el fracaso, porque se espera que de varios fracasos o muchos fracasos haya un hit o un home run, ¿no? Hablando en términos deportivos, que sé que a Nelson le gusta el béisbol, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo me poncho, ¿no? Usando terminología de béisbol, 10 veces, pero luego tiro un jonrón que barre las bases y son 4 carreras, pues eso una empresa innovadora lo premia o no castiga el que falles 10 veces y luego me traes un home run, ¿no? ¿Ok? Ahora, esto lo hace Google, pero vamos a estar claros, eso no lo hacen todas las empresas, ¿no? Esa cultura, ese paradigma no lo tienen todas las empresas. Y no lo tienen todas las empresas porque el principal reto que tenemos que romper al principio es que tenemos que hacer entender a la alta dirección, ¿ok? Que no es lo mismo estar en el ciclo operativo que en el ciclo innovador. Entonces, si yo estoy en el ciclo operativo y tengo procesos estándares, ¿ok? Y tengo variabilidad muy reducida, casi a cero, y estoy siguiendo Lean Six Sigma y estoy siguiendo buenas prácticas que me permiten garantizar un performance o un desempeño estándar, ¿ok? Y tengo objetivos en el corto plazo, pues obviamente allí no puedo fracasar, porque es que si fracaso allí, pues sale un vehículo Toyota en malas condiciones y la gente se va a quejar y me va a dar mala imagen al mercado, o sale un televisor que no funciona. Entonces, en el ciclo operativo, el fracaso no es permitido, ¿ok? Y además estamos esperando resultados inmediatos. Necesitamos vender tantos miles de vehículos Toyota o Volkswagen en 3 meses, ¿sí? Y eso requiere un tipo de gestión que es diferente a la gestión de la innovación. Y eso, desde mi punto de vista, es lo primero que tenemos que hacer, entender a la alta dirección, ¿ok? Y si yo estoy en el ciclo innovador, entonces sí vale fracasar, sí vale tener que hacer estos procesos de pruebas, de prototipos, que algunos funcionan, otros no funcionan, itero hasta que logro dar en el clavo, incluso me cambio la línea de investigación, como en el caso del sector farmacéutico, pero los directivos saben que en esos procesos, eh, que son más de largo plazo,
que están buscando un jonrón, aunque me ponche, ¿no? Usando otra vez términos de béisbol varias veces, ¿sí? Este, pues tengo que gestionarlos de otra manera, ¿no? Y requieren skills o habilidades distintas, ¿no? Y no es casualidad que en las organizaciones donde esto se entiende claramente, eh, pues tienden a tener equipos que están dedicados a la innovación y que están separados de las prácticas operativas, ¿no? ¿Ok? Ahora, fíjate que esto es bien interesante porque lo contrario también ocurre, ¿no? Es decir, yo puedo estar en una empresa muy innovadora y resulta que soy muy malo en la operación. Por cierto, esto le pasó a Apple muchos años. Es decir, recordar que cuando Steve Jobs sale de Apple, es despedido porque la empresa no está dando resultados en el corto plazo, ¿no? Es decir, la empresa no era rentable, tenía los costes más altos de producción, etcétera, etcétera. Despedido. ¿Ok? Era muy innovadora, pero era muy mala en el ciclo operativo. Y este es un ejemplo bien interesante porque necesito los dos ciclos, ojo, no estoy diciendo que uno es mejor que otro. Y esto es bien interesante porque cuando llega Steve Jobs otra vez a Apple, la primera decisión que hace es traerse a Tim Cook, que ahora es el CEO, y que Tim Cook en ese momento, hace 20 años atrás, era reconocido como el mejor director de cadena de suministro y operaciones del sector tecnológico. Es decir, Steve Jobs tenía claro que tenía el ciclo innovador controlado, pero tenía el ciclo operativo hecho un desastre y necesitaba poner orden en la casa. Entonces, con esto lo que quiero decir, y volviendo a tu pregunta, Hernán, es que tenemos que convencer a la alta dirección de que los dos ciclos son relevantes y de que tienen paradigmas de gestión distintos, ¿ok? Y si los jefes no entienden eso, entonces estamos en un problema. Y eso pues ya implicaría otro tipo de conversación, ¿vale? ¿Ok? Pero esa sería la manera como yo trataría de convencerlo, básicamente. Gracias, Osvaldo. Me atrevo a decir algo que posiblemente también me gustaría que complemente. Creería, y no sé si tienes también esa percepción, que actualmente por los ritmos acelerados y la dinámica tan compleja, tan acelerada que lleva los mercados y el mundo como tal, se han incrementado los proyectos de innovación en comparación a años anteriores. Es decir, independientemente del paradigma o de la visión de las organizaciones, hay más proyectos de innovación actualmente dentro de estas. Sí, sí, porque esto tenemos que atarlo al entorno digital o tecnológico, es decir, como la tecnología crece exponencialmente, como todos sabemos, y entonces nuevos productos y nuevos servicios están surgiendo y saliendo continuamente, lo cual nos lleva a la necesidad, si queremos sobrevivir en ese entorno, ¿ok? Que es el entorno actual, a tener que innovar más en productos, en procesos, en servicios, en modelos de negocio de manera continua. ¿Por qué? Porque lo que funciona hoy, quizás dentro de 3 o 5 años ya no sea el modelo estándar, ¿ok? Y aquí estamos hablando fíjate que esto es bien interesante porque mucha gente podría decir, bueno, pero eso solo ocurre en el mundo perdón, en el mundo tecnológico, ¿no? Es decir, eso solo ocurre en Facebook o en Google, tal. Pero fíjate que en el mundo industrial también, es decir, en el siglo pasado nadie hubiese apostado que un nuevo entrante como Tesla iba a ponerse en una posición competitiva contra Volkswagen y Toyota. Eso en el siglo pasado nadie lo hubiese pensado, ¿ok? De tal manera que un sector que incluso es muy maduro y muy industrial se ha visto amenazado por las nuevas tecnologías y por los nuevos entrantes. Y ha derivado entonces como consecuencia que las empresas tradicionales, en este caso Volkswagen y Toyota, tengan que invertir muchísimo en innovación, más de lo que hacían en el siglo pasado, porque ahora hay nuevas tecnologías, ¿no? No solamente hablamos del coche eléctrico, autónomo, el hidrógeno, etcétera, ¿no? Sino muchas otras funcionalidades que se pueden incorporar a los vehículos que hace que los proyectos de innovación sean más frecuentes o más necesarios hoy en día que hace unos años atrás. Gracias, Waldo. Aquí B. Briceño nos comenta, hola, en Venezuela cambiaron los hábitos de consumo, la pandemia nos llevó a esto y la parte de la innovación está como frenada. No son tan frecuentes como antes. Bueno, un tema de localidad, pero sin duda que
que la metodología de innovación tarde o temprano tiene que incorporarse. Sí, bueno, obviamente el contexto país o el contexto regional afecta, pero aquí volvemos otra vez al reto, ¿no? El reto no es solamente organizacional, sino también personal, ¿sí? Entonces, como profesionales, también tenemos que, desde mi punto de vista, eh, motivar o promover en la organización, movernos al sitio innovador, ¿sí? Si no lo hacemos, la empresa va a perder valor y incluso puede entrar en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿vale? Y da igual donde te encuentres, ¿no? Obviamente, pues entiendo que hay situaciones extremas, ¿sí? Pero eso también nos lleva a la necesidad de recordar que esta competencia también es geopolítica, ¿no? Es decir, China y Estados Unidos están en unas posiciones muy avanzadas, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿ok? Con proyectos muy innovadores, muy punteros, y Europa, ¿no? Fíjate que no me voy a ir muy lejos, Europa está en un desfase, ¿no? No voy a decir que atrasada, pero sí está bastante lejos de Estados Unidos y China en proyectos de innovación asociados a inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo hay todo un debate en Europa de tanto a nivel político, digo político, en las estructuras de gobierno de la Comunidad Europea, en invertir más y más en proyectos de innovación en inteligencia artificial, meter allí muchos millones, porque si no, el rezago va a ser mayor y pondría a la región en una situación de vulnerabilidad mayor. Y esto es trasladable a cualquier región o país, ¿no? De tal manera que es importante también como profesionales que empujemos, evangelicemos, concienciemos al resto del país y de la organización o de la región a que tenemos que mantenernos innovando, ¿no? Muchísimas gracias, Osvaldo. Nos recuerda aquí Patricia que le estaremos compartiendo esta grabación, toda esta grabación, todo este material, se lo estaremos compartiendo a los participantes a través de nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Si hay alguna otra pregunta, creo que tenemos un par de minutos para aprovechar. Bueno, si no hay más consultas, de verdad que agradezco Osvaldo por este material, este contenido. Igual le agradezco a todos los participantes por estar acá presentes, compartir con nosotros. En el chat les compartimos algunos enlaces, los enlaces de las fuentes citadas por el profesor, también en los enlaces, el enlace del programa Gestión de Proyectos de Innovación que como ya hablamos, está siendo impulsado por la Escuela de Negocios de la Universidad Pontificia del Perú, Centrum, y por nosotros Uniquemia, y tendrá inicio en 6 de noviembre. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero se encuentren muy bien y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias Nelson, gracias a todos. Hasta luego.